Bienvenidos. En este video vamos a revisar los siguientes temas. Vamos a identificar los distintos tipos de cables ópticos y sus aplicaciones. Vamos a ver brevemente lo que es la fabricación de cables ópticos, cómo están constituidos los distintos cables de fibra óptica, los tipos de cable fibra óptica monomodo y multimodo y lo que son empalmes y conectores. Ahora empezamos con la fabricación de cables ópticos. Primeramente, antes de fabricar un cable se necesita fabricar la fibra óptica, lo cual es un proceso bastante complejo dada la delicadeza del material en el que trabajamos. Se forma la fibra óptica a partir de preformas de cuarzo que permiten obtener kilómetros de fibra de 125 micras de diámetro. Estas preformas se funden y se estiran, pero antes estas preformas deben ser llenadas de un gas que va a formar el núcleo de la fibra, que al momento de calentarse va a volverse del material que va a ser parte del núcleo, de tal manera que la preforma formará el cuarzo del cladding o del recubrimiento del núcleo y el gas que se inyecta dentro de las preformas será el núcleo. Veamos los tipos de cables de fibra óptica. Una vez ya fabricada la fibra óptica, se coloca dentro de una estructura denominada cable óptico, de tal manera que un cable óptico puede tener desde una hasta cientos de fibras ópticas en su interior, para lo cual este debe tener algunos elementos, como por ejemplo son la chaqueta externa o jacket, que por lo general se fabrica de polietileno o PVC para proteger el cable de la intemperie. Luego tenemos lo que es las fibras de Kevlar o de aramida, que es un material con que se fabrican los chalecos antibalas, que es un material muy resistente y que permite proteger a la estructura en sí del cable. Luego tenemos lo que son los buffers o chaquetas internas, que son como pequeños microtubos que a su vez contienen fibras ópticas y que permite agrupar las fibras ópticas de acuerdo a su número y de acuerdo a su código de colores. También tenemos lo que es la guía central, que permite dar cierta rigidez a lo que es el cable. En cables dieléctricos, la estructura del cable no contiene nada, ningún elemento metálico para lo que es la protección del mismo. Tenemos los estándares, por ejemplo, para lo que es la fibra óptica, tiene un diámetro de 125 micrómetros, incluido el cladding y el núcleo. Luego tenemos el revestimiento de silicona, que es de 250 micrómetros. La chaqueta interna tiene un estándar de 900 micrómetros. Y los demás materiales que tenemos dentro de la estructura de un cable de fibra óptica. Aquí podemos ver la estructura de un cable armado, con la única diferencia que se añade lo que es aquí sí una armadura metálica al mismo. Lo podemos ver aquí, que está entre la chaqueta externa y el Kevlar que protege la fibra. Generalmente los cables de fibra óptica se fabrican como decíamos, desde 1 y algunos valores más comerciales que son, por ejemplo, 6, 12, 24, 48, 64, 72, 96, 144 y 288 hilos. Obviamente se van usando ciertos números de buffers y en su interior cierto número de fibras para poder lograr el número deseado. A veces cuando no se ocupan todos los buffers se rellenan o se usa material plástico de relleno para que el cable no pierda de la forma de su estructura. Para el caso de cables canalizados también se suele añadir un material que permite bloquear la humedad y así dar mayor protección también a los elementos internos del mismo cable. Como vimos, las fibras ópticas son agrupadas dentro de buffers de colores, que son tubos pequeños de 900 micrómetros, y en su interior va a estar un cierto número de fibras. De tal manera, por ejemplo, la fibra color azul será el hilo número 1 dentro del buffer, ¿no? El hilo número 2 será el color naranja, el hilo 3 el verde, el hilo 4 el marrón. Esto tiene que ver con el código de colores basado en la en la EIA TIA 598C, que es el estándar de código de colores para fibra óptica, que nos permite seguir. Así mismo, por ejemplo, si el buffer es azul y dentro de lo que es el buffer tenemos una fibra azul, esta será la fibra o hilo 1 dentro del buffer azul, del buffer 1. Igualmente usamos el mismo código de colores para lo que es los buffers que tiene la fibra óptica. Aquí por ejemplo podemos ver el tubo 1 que es de color azul, de acuerdo al código de colores, y tenemos la fibra azul que es el hilo número 1, pues el hilo 2 será el naranja, el verde y así sucesivamente. Por ejemplo, el tubo 2 será de color naranja y como aquí vemos se está agrupando 12 fibras por cada tubo, de tal manera que por ejemplo en el tubo naranja la fibra azul será el hilo 13, porque tuvimos 12 hasta acá,
y acá será la continuación de ese. Por tanto, y así de esa manera vamos ubicando lo que son los buffers dentro de cada cable. Por ejemplo, un cable de 24 fibras tiene 6 buffers y 4 hilos de fibra óptica en su interior cada buffer. De tal manera, por ejemplo, que el tubo 1, que es el azul, tendrá el hilo 1, que es la fibra azul, y el tubo naranja será el tubo 2, donde la fibra óptica color azul será el número 5 o el hilo 5. De esa manera podemos organizar e ir identificando los hilos dentro de un cable de fibra óptica. Podemos usar varios criterios para lo que es la clasificación de cables ópticos. Tenemos, por ejemplo, acorde a lo que es el núcleo, podemos tener fibras monomodo y fibras multimodo. Dentro de las monomodo tenemos las SSMF o fibra monomodo estándar. Tenemos también la fibra óptica con dispersión desplazada DSF y tenemos las fibras con dispersión desplazada no nula. Asimismo también tenemos la fibra resistente a la torsión que cumple el estándar G657, donde tenemos las fibras drop y las fibras riser, que igualmente son fibras monomodo. En el caso del multimodo tenemos salto de índice y de índice graduado, que bueno, ya las hemos revisado. Con respecto a la instalación, los cables pueden ser aéreos, como el caso del ADSS, el figura 8, el OPGW, el canalizado también para ducto o enterrado, y el cable submarino. En el caso del material podemos tener fibras ópticas de vidrio o fibras ópticas de plástico POF. Dado el entorno puede ser redes o cables para planta interna y cables para planta externa. Y en el caso de la red tenemos lo que son cables de fibra óptica para troncal o enlaces punto a punto, para cables de fibra óptica para redes de acceso y cables para redes LAN, donde tenemos las fibras ópticas OM1 o la 2, OM3, OM4 o OM5, que son las más actuales y que se usan en este tipo de instalaciones. ¿Cuáles son los estándares que deben cumplir los cables de fibra óptica? Son de la ANSI, la TIA y la I2T, que determinan sus recomendaciones para que deben cumplir este tipo de cables. Por ejemplo, aquí podemos ver un resumen de lo que es las distintas recomendaciones de la I2T. En su serie G650 a la G659 determina cuáles son las características técnicas de los cables o distintos cables de fibra óptica que debemos usar. Por ejemplo, para el caso por ejemplo, tenemos la G651 que nos da las definiciones y métodos de prueba para determinar los atributos que debe tener un cable de fibra óptica monomodo. También tenemos la G651.1 para el caso de los parámetros técnicos que debe cumplir una multimodo con índice graduado y que tiene 50 y 125 micrómetros de cladding, ¿no? Usados para lo que son las redes ópticas de acceso. La G652 aquí determina las características de un cable estándar monomodo de fibra óptica. En la G653 ya hablamos de un tipo de fibra especial de dispersión desplazada monomodo. La G654 nos habla de una fibra óptica especial que tiene con el corte desplazado también, la longitud de onda de corte desplazada. La G655 también, que es una fibra óptica especial o especializada, por ejemplo, para que tenga una dispersión no nula, desplazada a cierta frecuencia para, bueno, ya hemos visto las dispersiones y esto nos permite mitigar ese efecto de dispersión cromática. La G656, que tiene una fibra óptica o cable con dispersión no nula para lo que es redes de banda ancha, de transporte óptico. Y la G657, que nos determina las características técnicas que tienen las fibras ópticas resistentes a las macrocurvaturas o la torsión, que son usadas, por ejemplo, en redes de acceso de edificios para FTTH, por ejemplo. Yendo un poco más a fondo, podemos ver que los estándares, por ejemplo, la G651.1, como decíamos, habla sobre las fibras multimodo de índice graduado con 50 a 125 micrómetros, lo que son de redes LAN hasta 550 metros con transceivers o una longitud de onda de 850 nanómetros. La G652 es una fibra monomodo que tiene una dispersión nula, es una fibra óptica estándar a una longitud de onda de 1310 nanómetros. Aunque también se suele usar en 1550 nanómetros. Tenemos la G653, que es una fibra monomodo con dispersión desplazada no nula, optimizada para trabajar en una longitud de onda de 1550 nanómetros. La G654, en cambio, es una fibra óptica para trabajar en 1550 y con dispersión nula. Bien, tenemos a la G655, que es una fibra monomodo que es de dispersión desplazada no nula, que está también optimizada para trabajar en la banda C. Esta permite reducir los efectos no lineales y que permite su uso en sistemas de WDM.
La G656, que es una fibra monomodo con dispersión no nula optimizada para lo que es transporte óptico de banda ancha en longitudes de onda desde 1400 nanómetros a 1625 nanómetros, y tanto también para sistemas WDM, tanto en Coarse WDM y Dense WDM. Y la 657, que es otra fibra monomodo insensible a las curvaturas, y que también es compatible con la G652D. Esta tiene una menor atenuación al momento de doblarse y es usada, como les decía, en redes de acometida o redes internas de edificios. Aquí podemos ver un gráfico más o menos de la función de la dispersión cromática con respecto a la longitud de onda de los distintos tipos de fibra. Por ejemplo, podemos ver que la fibra G652 podemos observar aquí cómo este tipo de fibra tiene una dispersión 0 a 1310 nanómetros. En cambio, a 1550 tiene una dispersión cromática típica de más 17 picosegundos sobre nanómetro kilómetro. Por ejemplo, la dispersión desplazada G653 tiene una dispersión nula o casi nula a lo que es 1550 nanómetros. Y acá podemos ver las fibras tipo G655, que es de dispersión desplazada no nula, que tiene una dispersión casi nula a lo que es la frecuencia de 1550 nanómetros. Esto se hace debido a que, por ejemplo, la de dispersión desplazada nula en G653 tiene efectos no lineales que bueno, ya hemos visto, que van a alterar lo que es y distorsionar los pulsos dentro de la fibra óptica. Aquí podemos ver otro tipo de fibras ópticas especiales que acorde a la banda o están optimizadas para trabajar en cierta banda. En este caso, por ejemplo, este tipo de fibras están optimizadas para trabajar en la banda C. Pues aquí podemos ver los distintos valores de dispersión cromática que pueden obtener dado la longitud de onda de trabajo. Veamos los distintos tipos de cables de fibra óptica. Por ejemplo, tenemos el figura 8, que es de tipo aéreo. Tenemos el cable canalizado antirroedores. Tenemos el cable submarino. Tenemos el cable también de tipo aéreo OPGW. Y tenemos el cable ADSS tipo aéreo. Veamos el cable ADSS o Aerial Dielectric Self-Supporting. Es un cable totalmente dieléctrico que no tiene elementos metálicos en su estructura. En este caso tenemos un cable ADSS de vano largo, que puede tener vanos de hasta 2000 metros. Tenemos las normas que pueden ser aplicables a este tipo de cables, como son la norma ITU G652, la G655, entre otras. Asimismo tiene una cubierta externa de polietileno de medio o baja densidad que le permite tener protección contra la intemperie y los rayos ultravioleta. También tenemos el cable de vano corto o mini ADSS que tiene vanos de hasta, por ejemplo, 250 o 200 metros, de 80 a 200 metros, y se usa generalmente en lo que son redes de acceso ópticas para vanos cortos. Igualmente se aplican las mismas normativas y tiene las mismas chaquetas que tenía el otro cable más largo. Obviamente su estructura va a ser menos robusta que el cable de vano largo. Luego tenemos el cable de figura 8, que es un cable también de tipo ADSS, pero que se añade un cable mensajero que permite templar lo que es el cable entre los postes, entre los vanos. Este mensajero es de metal, por lo tanto ya no es un cable dieléctrico totalmente. Luego tenemos el cable subterráneo, que igualmente se usa en redes subterráneas. Posee adicionalmente una armadura y un protector de humedad como geles o cintas plásticas en su estructura. Adicionalmente también tiene lo que son geles que permiten bloquear la humedad de lo que son los hilos de fibra óptica. Tenemos también los cables de alta densidad, como son cables que tienen desde 144 a 864 fibras. Esto permite lo que es maximizar el uso de los ductos subterráneos y evitar tender varios cables por el mismo ducto subterráneo, y de esta manera ahorrar espacio. Obviamente esto tiene muchísimo más de fibras ópticas que se usan. Entonces aquí tenemos una tecnología Freeform Ribbon que se usa para lo que es este tipo de cables. Tenemos el cable Optical Ground Wire o OPGW, que es un cable que es un cable como del tipo ACSR que se usa en las redes de distribución eléctrica, y que al reemplazar el neutro o el cable de guarda de las torres de transmisión o de las redes de distribución eléctrica, podemos, aparte de
servir de neutro, también puede en su interior llevar cables de fibra óptica que permita el uso para cualquier sistema de telecomunicaciones, como puede ser, por ejemplo, usar la misma infraestructura de las redes de transmisión eléctrica para lo que es los enlaces PTP de fibra óptica. También podemos reemplazar una fase de estas redes eléctricas en los casos en los que no se puedan instalar un OPGW. Entonces aquí, por ejemplo, este va a reemplazar la fase de una de las redes. Este tiene lo que es alto voltaje de trabajo, aunque el problema es que se requiere unas mangas y aisladores especiales para poder realizar los empalmes, y un poco es más peligroso que el uso del OPGW. Bien, los cables de fibra óptica se fabrican o vienen en bobinas de 4 y 5 kilómetros. Entonces los cables pueden ser fabricados en capacidades de 6, 12, 24 hasta 288 hilos, los más usados, y estas bobinas deben manejarse de manera adecuada. Siempre deben ser almacenadas de forma vertical, como vemos en la imagen, para evitar daños a los cables que están siendo transportados. También tenemos lo que son las fibras ópticas para redes LAN interiores, como son la OM1, OM3, OM4, OM5, que son fibras multimodo. Para el caso de OM1 o OM2 ya están descontinuadas, y lo que teníamos era que tenía un código de colores de color naranja que permitía, por ejemplo, una transmisión sobre un núcleo de 62.5 micrómetros y 50 micrómetros posteriormente en pocos metros, usando una fuente óptica LED, hasta 10 gigabits Ethernet de transmisión. Luego surgió la OM3, que actualmente todavía se usa mucho y que tiene un núcleo de 50 micrómetros y que soporta 10 gigabits Ethernet hasta distancias de 340 gigabits y 100 gigabits hasta una distancia de 100 metros. Este viene en color cian o agua marina. Luego tenemos la OM4, que tiene igualmente un núcleo de 50 micrómetros y que tiene una fuente óptica de capacidad superior que logra hasta 10 gigabits por segundo y hasta 550 metros de distancia. Para el caso de la OM5, esta es exclusiva para lo que son sistemas WDM con 4 canales y con 28 gigabits por cada canal, y que trabaja en 850 a 953 nanómetros. También tenemos lo que son las fibras o cables drop para cometida, que igualmente deben cumplir el estándar G657 A1, A2. Tenemos el cable Riser, que permite ir distribuyendo los cables o hilos de fibra óptica en los pisos de los edificios. Este cable se instala en el cableado vertical óptico de un edificio para lo que es la distribución de una red de FTTH, por ejemplo. Aquí podemos ver más a fondo en qué está compuesto un cable drop. Tenemos los filamentos FRP, que protegen a lo que son las fibras que van en el interior. Generalmente esto tiene 1, 2, 4, 6 fibras, un cable drop, para lo que es el uso de redes de acceso. Hay que recalcar que estos cables están optimizados para trabajar en ventanas de 1310, 1490 y 1550 nanómetros. Aquí tenemos el cable Riser, que igualmente cumple el estándar G657. Tiene un tubo que tiene que está cubriendo todos los hilos de fibra óptica. Es un cable de tubo holgado que se conoce, y que nos permite, por ejemplo, usarlo para el instalado de cableado vertical, como mencionábamos, para redes, por ejemplo, GPON o FTTH, y que pueden tener capacidades grandes, por ejemplo, de 12, 24 y 48 hilos, y que nos va a permitir ir sangrando e ir distribuyendo estos cables a lo largo que vayamos ascendiendo en el edificio. Aquí podemos ver un gráfico del radio de curvatura que tiene el estándar G657. Por ejemplo, el G657A1 tiene un estándar de 10 milímetros de radio de curvatura máximo. Tenemos el 7.5 para el A2 y el B2, y el B3, que tiene hasta 5 milímetros de radio de curvatura mínimo. En este caso, como vemos, pueden resistir y pueden ser torsionados, y de esta manera permitir la instalación adecuada del mismo y minimizar las pérdidas debido a la torsión. Otro tipo de cable especial es el cable submarino, que es un cable que tiene una gruesa armadura para poder soportar las presiones y torsiones que suceden en el lecho marino. Esto permite lo que es realizar enlaces intercontinentales inclusive, y es prácticamente por donde va casi el 99% del internet que actualmente consumimos. Por ejemplo, este tipo de cables tienen lo que es una armadura una chaqueta de polietileno, una armadura de cable. Tiene asimismo también lo que es cinta de Mylar, que permite protección adicional, alambres de acero trenzado, también lo que tiene lo que es un tubo dieléctrico que nos permite proteger, un policarbonato. También tenemos un tubo ya sea de cobre o aluminio, que permite llevar lo que es la energía eléctrica para poder conectar los dispositivos activos como son los repetidores, para poder
obtener los miles de kilómetros en los enlaces submarinos. También tiene gel para lo que es repeler la humedad del mismo, y también tiene lo que son las fibras ópticas en su interior. Aquí podemos ver cómo se realiza una instalación de un cable submarino. Podemos ver lo que es la planta seca, que está compuesta por el equipo terminal de telecomunicaciones y los equipos alimentadores de potencia o de electricidad para los dispositivos activos. También tenemos lo que son el cable, tenemos las unidades de empalme o unidades derivadoras para lo que es realizar derivaciones del cable submarino, y tenemos los repetidores que van instalados en el lecho marino, que en su interior es el equipo que permite lo que es la compensación de dispersión y como es también lo que es la repetición y regeneración de la señal. Por ejemplo, aquí tenemos un repetidor y tenemos una unidad de derivación para lo que son los cables submarinos. Aquí podemos ver los valores típicos que tiene un cable submarino, dependiendo de, por ejemplo, son los Corning o Sunimoto. Por ejemplo, tenemos atenuaciones de 0,15 decibeles por cada kilómetro, y tenemos, por ejemplo, la dispersión de 20.9, 20.2 o 18.5, por ejemplo, que tenemos en este tipo de cables, y cumplen lo que es el estándar G654D o el B para lo que son enlaces submarinos. Podemos ver un mapa de todos los cables submarinos que tenemos alrededor del mundo. Entonces aquí, por el caso de Ecuador, tenemos los cables, por ejemplo, 4 cables conectados, entre ellos, por ejemplo, el Panamericano, que fue conectado en 1998, el Sudamericano SAM-1 en 2002, el cable del Pacífico Caribe PCCS 2014, el cable submarino del Pacífico Sur SPSC o cable Mistral también, que fue instalado en 2021. Y actualmente en instalación se encuentra el Galápagos Cable System, que se espera que este año sea inaugurado o a más tardar el primer trimestre del siguiente año, 2023. El cable Aurora también estará instalado para finales del 2022. El Carnival Submarine Cable de Telconet, que se espera sea instalado para el 2025. Usted se puede observar todos los cables submarinos en estos enlaces que pueden acceder a los cables interactivos o mapas interactivos de tipo de cables alrededor del mundo. Ahora, asociado a los cables tenemos los conectores. Estos conectores lo que hacen es permitir culminar los extremos de los cables de fibra óptica para poder ser conectorizados y poder conectar a su vez hacia los equipos finales o terminales. Los principales tipos de conectores son, por ejemplo, el SC, el LC, el FC y el ST, que son los más usados dentro de telecomunicaciones y redes de acceso. Por ejemplo, SC significa Stick and a Click, FC significa Finger Connector, que es el cable, es un tipo de conector que tiene tipo rosca como los coaxiales más o menos. Tenemos el LC, que es el Leader Connector, como podemos ver aquí un LC. El ST, que es el cable Stick and Turn. Y tenemos los Mini Twin RJ y tenemos el Multi-Tip Poker, que son cables especiales para lo que son redes LAN también, que podemos usar en distintas redes. Para redes FTTH, el común es el usado el SC. Ahora podemos ver también SC-APC, que es el tipo de pulido que tiene este tipo de cable. Ahora, ¿qué son los tipos de pulido? Por ejemplo, tenemos algunos tipos, por ejemplo, el tipo plano, que por ejemplo teníamos aquí que puede haber una capa de aire entre las dos fibras cuando empalmamos. Esto nos daba pérdidas de retornos de alrededor de 14 decibeles, una pérdida muy baja de retorno que ocasionaba también a su vez que perdamos mucha potencia. Luego apareció lo que es el pulido Physical Contact, el PC, que es usado en fibras multimodo y monomodo, que usa un pulido de tipo esférico, como podemos ver aquí en la imagen. Este permitía eliminar la capa de aire y permitía tener pérdidas de retorno de alrededor de 40 decibeles. Luego tenemos el ultra pulido o UPC, que es usado ya en fibras monomodo y que permite tener pérdida de retorno ORL de 50 decibeles. Entonces ya vemos una pérdida mucho mayor, por ejemplo en este caso, que es este tipo de pulido ultra pulido. Y tenemos el contacto físico angular o APC, que es usado por ejemplo con superficies curvadas y anguladas a 8 grados. Por ejemplo, ahí tenemos el tipo de pulido APC. Este nos permite tener pérdidas de retorno mayores a 60 decibeles. Y es usado en redes de acceso ópticas para FTTH, por ejemplo, que es muy usado en este tipo de caso. ¿Cómo podemos distinguir los tipos de pulido? También mediante un código de colores. Por ejemplo, el APC es de color verde y el PC es de color azul, por ejemplo. Entonces, así de esta manera podemos identificar los distintos colores. Por ejemplo, aquí podemos ver el APC de color verde, el PC de color blanco o café o crema, y podemos ver el SCPC para fibra monomodo color azul. Entonces esto nos permite identificar el tipo de pulido que tiene también el conector acorde al código de colores.
Otros elementos que tenemos asociados a los cables, tenemos lo que es por ejemplo un splitter óptico, que es usado en redes ópticas pasivas para lo que es la derivación de señales. Por ejemplo, podemos de una fibra sacar 2 o 4 o 8, 16, 32 a 128. Este tipo de elemento se instalan en cajas ópticas y mangas de empalme para poder hacer la distribución de una red pasiva. Acorde al número de divisiones, por ejemplo, tenemos una entrada a 128 decibeles, tendrá una pérdida, por ejemplo, de inserción entre 23.8 a 24.2 decibeles de pérdida de inserción. Como vemos, genera bastante pérdida de inserción este tipo de elementos. Tenemos los pigtails, que a su vez, es decir, a la fibra óptica no le hacemos lo que es colocar directamente el conector, sino que empalmamos este tipo de estos pigtails o látigos a la fibra óptica, y de esta manera podemos terminar el cable. Entonces aquí viene la fibra óptica, la empalmamos y ya con eso podemos conectorizar los cables. Igualmente, ese tipo de pigtails existen de acuerdo al tipo de conector, tipo de pulido y etc. También tenemos los patchcore o jumpers ópticos, que nos permiten interconectar en los frames u ODFs para poder realizar la conexión por equipos activos o entre distribuidores ópticos en los racks. Igualmente hay de dos tipos, duplex y simplex. Por ejemplo, un duplex permite solamente una fibra, y los duplex que tiene tanto una fibra para transmisión y otra para recepción. Tenemos también los adaptadores ópticos que permiten empalmar dos conectores. Por ejemplo, podemos colocar dos conectores SC o conectores FC. Dependiendo del tipo de conector, se tendrá el tipo de adaptador, ya sea simplex o duplex. También tenemos los atenuadores ópticos, que en el caso, por ejemplo, de enlaces muy cortos, nos permite eliminar o evitar la saturación de los equipos receptores ópticos, ya que los equipos tienen cierta sensibilidad máxima que pueden detectar, y que esto permite mitigar los efectos que tengamos en la recepción. Aquí tenemos también lo que son los ODFs, Optical Distribution Frames, que permiten instalar los pigtails. Adentro tienen bandejas de empalme donde vamos a hacer las fusiones para poder terminar los cables, y que esto permita conectorizar ya sea equipos o tal vez a otros ODFs dentro del rack. Pueden haber también este tipo de ODFs puede tener varias bandejas, 16, 24, 48, 96 hilos o empalmes con una capacidad para poder ser usados. Eso sería todo por este tema del día de hoy. Muchas gracias.